Un golpe brutal a los esfuerzos bélicos de Ucrania. Estados Unidos deja de compartir información de inteligencia con Kiev solo días después de suspender el apoyo militar. Es decir, Ucrania ya no podrá contar con datos fundamentales para identificar las posiciones del ejército ruso y defenderse de sus ataques. La decisión fue anunciada por el director de la CIA, John Ratcliffe, quien aseguró que el presidente Donald Trump tomó la decisión tras el tenso encuentro en la Casa Blanca con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. El anuncio ha sorprendido en Ucrania porque llega pocas horas después de que Zelensky anunciara en sus redes sociales que se pone al servicio del fuerte liderazgo de Trump para conseguir una paz duradera, además de proponer un alto el fuego parcial a Rusia. Mientras tanto, los dirigentes de la Unión Europea mantienen este jueves en Bruselas una cumbre especial en la que analizan cómo mantener la unidad en su respaldo a Ucrania. Precisamente anoche, en un discurso televisado, el presidente francés Emmanuel Macron insistió en que los europeos tendrán que rearmarse ante una amenaza rusa que será duradera, dijo. Donald Trump lleva el límite a Ucrania y al bloque europeo. Queremos analizarlo con quien ven en pantalla. Marina Mirón, experta en defensa del King's College. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Me gustaría comenzar preguntándote qué información es exactamente la que deja de recibir Kiev y en qué medida cambian las estrategias ucranianas. Buenos días. Pues lo que tenemos que entender es si hablamos de inteligencia, mucha gente a lo mejor piensa de la CIA y piensa que el Reino Unido también tiene agencias de inteligencia, pero en esta ocasión hablamos de inteligencia militar, que tiene un valor militar. ¿Qué tipo de inteligencia es? Imágenes satelitales, por ejemplo, con blancos. Sabemos que Ucrania quería obtener armas de largo alcance precisamente para destruir esos blancos estratégicos en el territorio ruso. Entonces hablamos de blancos que se encuentran en el territorio ruso como nodos logísticos, como sistemas de defensa aérea, como, digamos, también almacenes de municiones y todo esto. Este es un tipo de información. Otro tipo de información es, digamos, más operacional en cuanto al movimiento de las tropas rusas, en cuanto a sus operaciones dentro del territorio de Ucrania. Para todo esto se necesita, se llama SIGINT en inglés, este tipo de inteligencia. O sea, no se trata de los agentes que están en el suelo y que están intentando obtener datos, es decir, contrainteligencia, sino hablamos más bien de datos satelitales, sobre todo porque los Estados Unidos, digamos, tiene satélites militares mejores del mundo. O sea, esa capacidad no la tiene ni la Unión Europea, la está desarrollando, ni tampoco el Reino Unido. Es decir, todos esos datos, el flujo de estos datos, los han recibido los comandantes, los políticos ucranianos también para toma de decisiones. Y sabemos que, por ejemplo, a la hora de emprender operaciones militares, tienes que tener información superior a los que tiene tu enemigo. Se trata de controlar el espacio informativo en términos militares. Ahora no hablamos de desinformación que aparece en redes sociales, sino hablamos del campo de batalla. Y esto es una gran desventaja porque aunque tengas armas de largo alcance, si tú no sabes dónde se encuentran los blancos, si tú no sabes las coordenadas de GPS, entonces tienes un problema. Y eso es la desventaja que tiene en este momento Ucrania, pues prácticamente se queda ciega. Y además tenemos, por otra parte, las comunicaciones que también utilizan satélites, por ejemplo, de Starlink. Todavía no se sabe si se va a pagar Starlink, pero eso afectaría las operaciones aún más porque los drones que se están utilizando por el ejército ucraniano utilizan Starlink. El ejército ucraniano también utiliza Starlink para comunicarse con otras unidades. Entonces,
sin Starlink la situación se empeoraría aún más. Entonces tenemos que entender que es una capacidad crucial para aprender operaciones militares y para poder defenderse, por supuesto, para poder registrar, por ejemplo, un lanzamiento de un misil. Lo que hemos visto, lo que hacen los rusos, lanzan misiles del Mar Negro, por ejemplo, de su flota. Entonces, con los satélites se puede identificar en tiempo para poder prepararse, pero si el ejército ucraniano no tiene esa capacidad, no tiene esa información, entonces se queda sin preparación. O sea, los rusos pueden hacer una sorpresa tanto estratégica como una sorpresa táctica sin ningún riesgo para ellos. Por eso es crucial que Ucrania siga recibiendo estas informaciones para al menos poder defenderse. Preocupante situación para Ucrania la que nos comentas. Me pregunto, ¿supone esta decisión condenar a Ucrania a perder la guerra? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Bueno, es difícil porque, claro, ahora estamos hablando de nivel político y deberíamos también mencionar lo que pasó en la Casa Blanca el viernes pasado. El presidente Trump le dejó bien claro al presidente Zelensky que quiere firmar este acuerdo, si no, Ucrania se quedaría sin apoyo. O sea, yo lo veo como una medida de Donald Trump para, para hacer presión sobre el presidente ucraniano para firmar un acuerdo y para empezar un cese fuego. Porque el primer paso ha sido hablar con Ucrania, no parar el apoyo, a pesar del acercamiento que vemos entre los Estados Unidos y Rusia, no parar el apoyo a Ucrania. Y después de lo que ha pasado en la Casa Blanca, el presidente Zelensky le dijo al presidente Trump, estamos solos, y quería también asegurarse de que hay unas garantías de seguridad, hay un respaldo por parte de los Estados Unidos si los europeos despliegan sus tropas a Ucrania, y no lo ha conseguido. Entonces, claro, en esta situación, Ucrania ahora, si vemos el campo de batalla, no está ganando la guerra. Estemos sinceros. Entonces, no tiene el poder digamos, de determinar el curso. Y esto es lo que quería decir Donald Trump, que sin el apoyo de los Estados Unidos, aunque los europeos no os abandonen, vosotros no tenéis ninguna posibilidad. No hablamos ahora de ganar la guerra y de derrotar al ejército ruso, sino de mantener sus defensas. Claro, tú lo mencionas, Donald Trump cada vez más alejado de Occidente, de Europa, cada vez más cerca de Rusia, de Vladimir Putin, y por eso me pregunto qué medidas se pueden esperar de Europa. De hecho, hoy el ministro francés de Defensa explicó que su país ofrecerá información de inteligencia a Ucrania. ¿De qué tipo de inteligencia podríamos estar hablando? ¿Y crees que es suficiente para reemplazar la estadounidense? No creo que lo van a poder reemplazar, porque simplemente los Estados Unidos tienen en este sentido, cuando hablamos de capacidades espaciales, tienen más satélites militares y tienen más capacidades. Ahora tenemos que entender que la estructura europea en este sentido es un poco compleja. Tenemos por un lado el nivel de la OTAN, por otro lado tenemos el nivel de la Unión Europea, que tiene también, digamos, sus modos de establecer inteligencia. Y tenemos países como Francia, como Alemania, como España, como Italia, que también tienen sus capacidades espaciales. Entonces, lo que ofrece Francia es ahora la inteligencia, a lo mejor imágenes de sus satélites, pero no sabemos qué cantidad se les pueden ofrecer a los ucranianos, qué tan pronto va a llegar esa información al campo de batalla, porque esto es crucial. Tenemos que recordarnos que la CIA ha trabajado con los servicios de inteligencia de Ucrania desde 2015, entonces
Los ucranianos ya están acostumbrados a trabajar con sus contrapartes estadounidenses. Ahora no sabemos en cuánto se puede reemplazar, digamos, este flujo de inteligencia por vía europea. Yo creo que, bueno, es mejor que nada, pero no será lo mismo. Mm. Y según estaba leyendo hoy en medios locales británicos que citan fuentes anónimas, los aliados occidentales, incluyendo el Reino Unido, tienen prohibido compartir la información de Washington a Kiev. ¿Se sabe algo más al respecto? Efectivamente, eso es lo que he leído yo y yo me imagino que se trata de 5 ojos, de Five Eyes, de los estados de Five Eyes, porque, como dije anteriormente, el Reino Unido no tiene esa capacidad en cuanto, digamos, a la a inteligencia espacial. Entonces, ¿qué pasa en caso de una operación militar conjunta? La inteligencia se comparte con todos por los Estados Unidos. Entonces, ahora los británicos tendrían acceso a esta inteligencia. Claro, los Estados Unidos dice ahora dejamos de mandar esa inteligencia a Ucrania, pero no pueden parar el flujo de inteligencia con otros aliados, porque de momento todavía son aliados, todo está interconectado. Y por eso temen que, claro, para que sea efectiva la medida que ha introducido el presidente Trump, tienen que prohibir a todos que comparten esta inteligencia a la que tienen acceso con Ucrania, para así forzar a Ucrania, o mejor dicho, el presidente Zelensky, a firmar el acuerdo sobre los minerales y tierras raras con los Estados Unidos y para empezar el cese fuego. O sea, para mí es como un carrot and stick approach. Para decirlo en inglés, es decir, primeramente hablamos con ustedes de una manera, digamos, de una manera amable y vemos si podemos llegar a un acuerdo. Si no, pues hay otro modo de mostraros que vosotros que tengáis una dependencia de nuestro apoyo y sin el apoyo de los Estados Unidos, aunque los países europeos les mandan armas a Ucrania, no pueden llenar este hueco. Me gustaría andar en algo que comentabas al principio, que las defensas ucranianas podrían también verse debilitadas sin el acceso a la conexión a Internet que ofrece el sistema Starlink de Elon Musk. ¿Estaría Europa preparada para ofrecer un sistema de comunicaciones satelitales? Ya lo mencionabas al principio, que los mejores son los estadounidenses, pero ¿qué respuesta podría dar Europa en ese caso hipotético? Bueno, hay una posibilidad de reemplazar este servicio con la empresa francesa que se llama Eusatel. Esa empresa compró otra empresa británica que ha sido un competidor de Starlink que se llama OneWeb. Y OneWeb tiene una constelación de satélites bastante parecidos a los de Starlink. No son tantos, pero al menos podrían reemplazar esa capacidad. Pero la cuestión es, claro, estamos hablando de burocracia, estamos hablando de qué tipo de acceso damos a Ucrania, quién lo paga. Entonces eso todo cuesta tiempo. Claro. Bueno, evidente, la urgencia por la necesidad de rearme es extrema en la Unión Europea y por su parte Rusia asegura que no permitirá el despliegue de tropas europeas en Ucrania y asegura que la retórica nuclear del presidente francés Emmanuel Macron es una amenaza para Rusia. Pareciera estar reconfigurándose el escenario geopolítico. Anoche, de hecho, Macron hablaba del inicio de una nueva era. Y este jueves se reúnen en Bruselas los líderes de la Unión Europea en una cumbre especial para analizar cómo mantener la unidad en su respaldo a Ucrania. Y me gustaría preguntarte, ¿qué puede esperar Kiev de esta cumbre? ¿Puede esperar reales garantías de seguridad más allá de las palabras de solidaridad de Europa? El problema es que hemos visto tantas reuniones a nivel europeo y también reuniones, digamos, parciales. La primera reunión en París, en la que participaron algunos líderes de países europeos y algunos no han sido invitados. Luego la reunión con el presidente Zelensky el domingo. Luego
tampoco se han presentado o se han invitado todos los miembros de la Unión Europea. Entonces lo veo bastante difícil porque a nivel europeo hay mucha burocracia y llegar a un acuerdo por un lado, de incrementar la inversión en la autodefensa de la Unión Europea, es decir, que cada de los países tendrá que invertir más en el sector de defensa, por un lado. Por otro lado, qué hacemos con las empresas de industria militar europeas, dónde se pueden comprar las armas que necesita la Unión Europea y, por supuesto, las que necesita Ucrania. Y por otra parte, cómo le podemos ayudar a Ucrania y qué respuesta hay que esperar de los Estados Unidos, qué respuesta hay que esperar de Rusia, porque ahora, claro, si hay un despliegue de tropas europeas en Ucrania, ¿qué es lo que van a hacer exactamente? O sea, no hay un papel claro, porque todavía no se ha firmado un cese fuego, entonces se quedan un montón de preguntas. Hay intentos, digamos, a nivel retórico, a nivel diplomático, de demostrar que todavía estamos apoyando a Ucrania, pero por otro lado, hay una gran incertidumbre porque no sabemos lo que viene de la parte de los Estados Unidos, no sabemos lo que viene de la parte de Rusia. Y así los países europeos se ven bastante aislados. Por eso hemos visto lo que dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ayer con relación al uso de armas nucleares. Entonces, estamos subiendo el nivel de tensión y no sé a qué punto vamos a llegar sabiendo exactamente que los Estados Unidos también tienen armas nucleares y también Rusia. Y Rusia estaba hablando del deseo de deescalar, justo lo que estaba comentando el presidente Trump, que, por ejemplo, que los Estados Unidos y Rusia podrían reducir la inversión en el sector de defensa. Entonces, ahora no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente, pero yo creo que esta reunión, a pesar de los pesares, no va a llevar a ninguna solución sin respaldo de los Estados Unidos y lo hemos visto también el pasado domingo. Un complejo escenario y desafío al que se enfrenta Europa, que teme que los contactos entre Trump y Putin terminen por forzar a los ucranianos a hacer concesiones territoriales como vía para cerrar el conflicto. Marina Mirón, desde Múnich, muchísimas gracias por tu interesante análisis. Hasta una próxima vez. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.